Clase 1.4. Dibujo de prismas rectangulares y cubos. En el Analiza nos dice cómo se dibuja un prisma rectangular, así como el que tenemos en la imagen. El primer paso que vamos a hacer es dibujar el rectángulo, un rectángulo que corresponde a la cara de enfrente, es decir, la que nosotros tenemos de vista frontal, que sería equivalente a esta cara que voy a señalar acá. Entonces vamos a dibujar ese rectángulo que describe esa cara del prisma rectangular. En primer lugar, voy a alejar un poco la pizarra porque vamos a necesitar un poco de espacio. Entonces, en este caso voy a dibujar un rectángulo que tenga 4 de base y 2 cuadritos de altura. Y aquí lo tenemos. Ahora que ya tenemos el rectángulo de la cara frontal, tenemos que dibujar las aristas, estas que se observan por la parte de arriba, o también, sí, lo podemos decir por la parte de enfrente, que sería esta que coincide con la base superior del rectángulo y esta que vemos al final. Ambas aristas deben de tener la misma longitud, es decir, los mismos centímetros, los mismos cuadritos, y deben de ir en la misma inclinación, paralelas. En este caso, como aquí tiene esta arista 4 cuadritos, entonces a la otra también le tengo que dar 4 cuadritos. No lo vamos a hacer recto, es decir, voy a empezar acá y voy a terminar en este punto para los 4 cuadritos, sino que lo voy a hacer un poco inclinado. Voy a empezar acá, voy a contar 4 cuadritos y tendría que terminar hasta acá. Entonces vamos a trazar la línea. Esto es importante que ustedes al momento de trabajarlo en su cuaderno lo hagan con regla, porque deben de ser líneas perfectas, líneas rectas. Aquí el programa me va ayudando a que las líneas, que al principio se ven todas curvas, todas pandas, al final quedan rectas, pero ustedes tienen que utilizar regla. Como siguiente paso vamos a dibujar las aristas que no se pueden ver, es decir, unas que van a quedar adentro, y voy a formar o a cerrar ya mi prisma rectangular en este caso. Por ejemplo, voy a unir este vértice del rectángulo con esta comienzo con este punto de la línea recta de la arista final que tenemos, y de igual manera este vértice con este punto. Voy a cerrar el prisma rectangular y luego vamos a trazar las líneas que no se pueden ver. Esas las vamos a trazar punteadas y ya vamos a ver cómo es que nos va a quedar. Pero primero vamos a cerrar el prisma rectangular. Vamos a alinear aquí que coincidan los puntos. Exactamente, ahí lo tenemos. Trazamos la línea entonces y vamos a trazar también el otro extremo, la otra arista. Ahí. También vamos a trazar, recordemos que esta cara frontal es igual a la cara que está anteriormente. Voy a trazar la arista inferior, la que va con la base. Ahí que lo tenemos. La misma distancia de la otra. Y por último, pues aquí nos va a quedar esta arista vertical. Ahí ponemos bien la regla y vamos a trazar la arista. Ahí la tenemos. Entonces, de esta forma ya hemos cerrado, hemos completado el prisma rectangular, pero hay aún que trazarle las líneas aquellas que están al interior, esas aristas que no se pueden ver, pero que sí están. Entonces las vamos a trazar, en este caso con otro color, y van a ser unas líneas de tipo punteada. La primera sería aquí esta vertical, que coincide con esta que trazamos por último. Tiene la misma longitud, es decir, 2 cuadritos. Y luego aquí vamos a trazar la arista horizontal. En este caso nos va a quedar justo bien ajustada. Que iría ahí para cerrar el rectángulo que tenemos en la parte posterior del prisma rectangular. Y por último la arista inclinada. Ahí.
Y ahí ahora sí ya tenemos nuestro prisma rectangular formado, siguiendo los pasos. Ya de esta forma, de ahora en adelante, nosotros vamos a poder dibujar diversos tipos de prismas según la información, las medidas de las aristas que nos den. Por comprende, tenemos que para dibujar un prisma rectangular, como paso número 1, se dibuja un rectángulo que corresponde a la cara de enfrente del prisma. Paso 2, se dibujan las aristas que se observan desde el frente, teniendo el cuidado de colocar paralelas e iguales a aquellas que lo son, es decir, estas de color rojo, estas de color azul. Y también se dibujan aquellas aristas que no se pueden ver utilizando líneas punteadas, teniendo en cuenta que las caras opuestas deben de ser iguales. Aquí ya vemos de mejor manera el prisma de esas líneas punteadas, porque la cara o el lado que tenemos en la vista superior por arriba es mucho más amplio, más grande que el que nosotros habíamos dibujado o trazado. En el caso del resuelve, para ustedes les pide que dibujen un prisma rectangular y un cubo, y lo único que deben de hacer es completar las figuras que se muestran acá. Es decir, les están dando un comienzo, un paso, unas cuantas aristas, y ustedes deben de terminar de formar el prisma rectangular, que sería para el literal A, y el cubo para el literal B. Recordemos que un cubo tiene todos sus aristas de igual longitud, dado que está formado por caras que son cuadrados y los cuadrados todos sus lados son iguales, y un prisma rectangular va a tener los rectángulos frontal, el que va aquí en la parte de atrás igual, los laterales iguales y el de abajo y el de arriba iguales entre sí respectivamente. Ese es su trabajo, hay que resolver literal A y literal B.